Si tú estás intentando revertir la diabetes, esto es, bajar tu azúcar sin depender de medicamentos o sin depender de insulina, tienes que saberte guiar por ciertos indicadores metabólicos, porque te vas a dar cuenta que a lo mejor en un mes, en 2 o quizá en 3 meses, el azúcar no baja por completo por debajo de 100 miligramos, pero eso no significa que vayas mal. Puede haber otros indicadores que te digan que vas por el buen camino. El problema es que uno únicamente está viendo el azúcar, el azúcar, el azúcar, y si el azúcar no baja, quiere decir que yo estoy mal o no estoy haciendo las cosas suficiente, más ejercicio, quitar más carbohidratos, pero no necesariamente es así. Hay otros signos que te dicen vas por muy buen camino, aunque la glucosa no lo refleje, y de eso vamos a hablar el día de hoy, porque si no mides lo que estás haciendo, pues no sabes si vas progresando o no. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista. Les agradezco que estén conectados en esta sesión en vivo o estés viendo este video porque seguramente te va a ayudar bastante. Sobre todo si tú estás buscando bajar tu azúcar, regular la glucosa sin depender de medicamentos o sin depender de insulina, ¿no? Esto aplica para las personas que tienen diabetes tipo 2, resistencia a la insulina, síndrome metabólico, prediabetes, porque puede haber otro tipo de diabetes, ¿no? Diabetes tipo 1, diabetes tipo LADA, por ejemplo, diabetes gestacional. Ahí aplica otro tema, ¿no? Mis consejos aquí es para lo que te acabo de comentar: diabetes tipo 2, resistencia a la insulina, prediabetes, intolerancia a los carbohidratos, también le llaman así. Hablaremos sobre signos de reversión de la diabetes, porque puede ser que el azúcar siga elevado, a lo mejor en 180, a lo mejor en 200, pero no vas mal. Uno espera que con los cambios el azúcar baje, pero no siempre es así. A veces otros componentes de tu metabolismo tienen que mejorar primero antes de que el azúcar disminuya. Y hay un dato clave que es mucho más importante que la glucosa. Nada más que obviamente el azúcar es cuando uno se lo mide más accesiblemente con el glucómetro, los sensores, y a veces uno desarrolla cierta obsesión, ¿no? Mi azúcar tiene que bajar sí o sí y únicamente te fijas en la glucosa. Ese es el error. Hay otros indicadores que te van a guiar si vas bien o vas mal. ¿Cómo sabes si estás revirtiendo la diabetes? Bueno, obviamente la glucosa, ¿no? Está mucho más bajo que antes. Tienes menos medicamento o usas menos insulina, sí. Pero hay personas que el indicador de reversión de la diabetes no es el azúcar, ¿eh? No es el azúcar, porque hay muchos que se esfuerzan y aún así amanecen en 130, 150, 160. Da la ilusión de que no vas avanzando, pero por dentro tu metabolismo se puede estar equilibrando. Da la ilusión de que lo estás haciendo mal, porque tu glucosa está en 130, pero vas bien. Tu cuerpo tiene que corregir ciertos defectos metabólicos primero, antes de que el azúcar lo refleje, ¿no? Por cierto, mi libro, Glucosa bajo control, está disponible en Amazon. Puedes escanear el código QR o bien en la descripción de este video encuentras los enlaces. Es una guía, digamos, puede ser como tu manual para revertir la diabetes tipo 2, ¿no? Vas a encontrar recomendaciones de alimentación, ayuno, microbiota, cortisol, remisión, incluso los estudios de laboratorio que se sugieren, confirmar qué tipo de diabetes tienes para que tu plan sea integral. Escanea el código QR y en la descripción de este video encuentras los enlaces para que lo adquieras. Puede ser tu guía para que termines de revertir. Bien, hablando de los signos de reversión de la diabetes, muchas personas se plantean esta pregunta, ¿no? Si yo voy a poder revertir o no voy a poder revertir. ¿Por qué se la plantean? Porque realmente se están esforzando bastante, pero no ven que el número avance, no ven que la glucosa baje. Y lo que se viene a la mente, pues son muchas cosas, ¿no? A lo mejor la reversión no es para mí, a lo mejor mi páncreas ya no funciona. Yo creo que mejor sí voy a tomar el medicamento y mejor sí me voy a poner la insulina porque pues el azúcar no se refleja, ¿no? No te tienes que comparar con los demás, porque habrá personas que bajen el azúcar por debajo de 100 en 3 meses, en 2 meses, y eso está súper bien, pero ese resultado no lo alcanzan todas las personas.
Hay quienes les toma 6 meses, 9, 1 año, 2 años. Puede que tu proceso sea muy largo. Todo va a depender de qué tan afectado está tu cuerpo, vaya, cuántos obstáculos, digamos, metabólicos tienes y también en tu vida diaria, ¿no? Porque a veces uno quiere revertir, pero ciertas circunstancias te lo ponen más difícil. No es que no puedas revertir. Sí lo puedes revertir si tú tienes diabetes tipo 2, resistencia a la insulina. Ojo, si tú tienes diabetes tipo 2 y resistencia a la insulina. Esto implica que te hayas hecho algunos estudios completos para confirmar qué tipo de diabetes tienes, porque muy frecuentemente a nosotros nos dicen, tienes diabetes tipo 2, ok, pero únicamente porque te ven mayor a 30 años o te ven con sobrepeso y ya, tienes diabetes tipo 2. Hay otros estudios, confirmar cómo funciona tu páncreas, cómo está tu cortisol, cómo está la inflamación, para estar bien seguro de cuál es tu problema metabólico. Bueno, ya tienen los estudios, tienen los antecedentes, tu medicamento y todo lo demás. ¿Por qué te comparto esto? Porque de esto va a depender de que tú identifiques los signos que te dicen si vas avanzando o no vas avanzando, aunque la glucosa no lo refleje, ¿no? Tienes toda tu información completa, perfecto. Y te preguntas, yo quiero saber qué está pasando. O vas al doctor, doctor, dígame cuáles son mis diagnósticos o mi diagnóstico, ¿no? ¿Cuál es mi problema? Ok, te está pasando esto en este momento. Ahorita tu estado de salud es así, tu riñón es así, tu azúcar así, tiroides así, etcétera, ¿no? Vamos a hacer este plan de tratamiento. Muy bien. Pero muchas veces ese plan de tratamiento va en cierta forma incompleto, porque normalmente actualmente nosotros los doctores, bueno, yo antes lo hacía más, hoy cada vez menos, no le dábamos contexto. Déjame ver tus signos, síntomas, déjame ver tus números y listo, aquí está mi diagnóstico y listo. Pero uno no pregunta, ¿desde cuándo empezaste? ¿Cómo has estado con el peso? ¿Cuáles son tus patrones metabólicos? ¿Cómo está tu sueño, tu estrés? ¿Cómo están tus picos de glucosa? ¿Cómo está tu micronutrición? ¿Cómo está tu vitamina D? Un contexto más completo. Y una vez que uno tiene la radiografía de tu metabolismo en ese momento, ¿qué está pasando ahorita? Eso. Ahora vamos un poquito más para atrás. Vamos a tu historia de vida, vamos a tu historia metabólica, vamos a detectar patrones y tendencias, porque el día de hoy estás aquí. Esto quiere decir que antes tuvo que haber pasado algo, algo te fracturó tu metabolismo. Ya sabemos cómo estás ahorita, pero ahora vamos a revisar qué pasó antes. Y eso casi nunca te lo revisan. Te van a preguntar, ¿no? ¿Cuánto tienes tomando la metformina? ¿Cuánto tienes usando la insulina? ¿Cuántos años tienes con diabetes? Tu mamá, tu papá tenían, tus abuelitos, antecedentes familiares, hasta ahí. Pero no van a detectar otras tendencias, otros patrones que hiciste, que no hiciste, tu sueño, cuándo se fracturó esto. ¿Cómo ha sido tu historia con la alimentación, tu relación con la comida cuando eras niño? ¿Cómo creciste? ¿Había mucha comida ahí? ¿Había poca comida ahí? Te regañaban porque no te terminabas toda tu comida, te pegaban porque no te comías las verduras, porque desde ahí se comienza a escribir un código, una programación mental. Son aplicaciones que tú vas instalando, como quien dice, que en ese momento te funcionaban para sobrevivir, para salir adelante. Pero en algún punto esos códigos, esos patrones ya te comienzan a afectar. A veces son invisibles para uno porque no lo podemos relacionar. Algo que pasó hace 10, 15 o 20 años, a mí no me queda claro cómo es eso el día de hoy me sube el azúcar. Ah, pues es porque eso detonó una segunda reacción, y luego una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta, una séptima, así, hasta que el día de hoy tienes el azúcar alta. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo estás en este momento? Radiografía funcional de tu metabolismo. Y ahora vamos un poquito más para atrás para investigar qué es lo que está pasando. Ya sabemos cómo estás ahorita, ya sabemos qué fue lo que pasó, pues tenemos que ir corrigiendo eso, ¿no? Y ahí te vas a dar cuenta si vas revirtiendo o no. ¿Cuál es el principal indicador que es mucho más sencillo y mucho más potente para saber si vas a revertir la diabetes? Te lo voy a compartir en la siguiente diapositiva, ¿no? Que no es el azúcar. Hay otro indicador más
de peso, y tampoco es el péptido C, y ni la insulina, ni el cortisol, ¿no? Aquí te lo voy a mostrar. El problema de no tener estos indicadores claros, como te digo, puede ser que tengas ahora sí que la creencia errónea que no vas avanzando. Y obviamente, si no sabes medir tu metabolismo, no tienes indicadores metabólicos, no sabes si vas progresando, porque únicamente te estás guiando por tu nivel de glucosa. ¿Qué tan diferente sería que, por ejemplo, tú veas el azúcar en 130, en 3 meses sigue en 130? Sí, pero ya estás viendo que 5 o 6 indicadores metabólicos el día de hoy están mejor que antes. Eso te debería dar tranquilidad, ¿no? Porque vas avanzando. Muchas veces yo le digo esto a las personas en las consultas. El resultado en sí, fríamente, vaya, los números no significan nada. Es uno el que le da el significado, ¿no? Entonces, yo tengo mi azúcar en 140, en 160, ¿no? En 3 meses me hago los estudios y mi azúcar sigue en 140 o 160. Va, pues no he avanzado. Ok, va. En otros 3 meses tu azúcar ya está en 90. Oh, pues súper bien, ¿no? Le das un significado muy grande. En un año, a lo mejor el azúcar te sube de 90 a 101, de 90 a 101, y te desesperas, te frustras. No, pues ya, mi cuerpo ya no funciona, pero ¿cómo es que no es posible? Es que yo la regué, no me cuidé, y si yo ya sé lo que tengo que hacer, no soy disciplinado. Oye, pero de 90 a 101 es muy poca la diferencia, y 101 pues es apenas arribita del límite superior. En realidad no indica que hay algún problema, pero uno le da ese significado, y es eso lo que nos pesa. El principal indicador que te está diciendo que vas por muy buen camino, que no vas mal, ¿no? A lo mejor hay que ajustar más cosas en el camino. Es esto que te voy a compartir en pantalla de una persona que participó el año pasado en nuestro programa Bootcamp. Y aquí te comparto los históricos. Obviamente, pues aquí no revelamos su nombre, edad, nada, ¿no? Únicamente cómo llegó y cómo le fue después, ¿no? Aquí tenemos un comparativo. Tenemos su nivel de glucosa, riñón, ácido úrico, colesterol, triglicéridos, colesterol bueno y LDL, ¿no? Y vean, el año pasado, 29 de agosto del 2025, tenía su azúcar en 288, ¿no? Tenía el colesterol total bien alto, ¿no? 526. Sus triglicéridos, 966. Es un número real. Hay mucha gente por allá afuera y que me consulta también que tiene 1500 de triglicéridos, 1100 de triglicéridos, 1200 de triglicéridos. Es real. Digo, eso es un riesgo mucho más grande a tener el azúcar alta, ¿eh? El indicador principal es el triglicérido. Vean su colesterol bueno, bien bajito, ¿no? 26.9. Eso fue en agosto, ¿no? Antes de empezar el programa, o apenas como que comenzaba a hacer ciertos cambios. Entonces el azúcar bien alto, triglicérido hasta el cielo, colesterol bueno bien bajito. Y esto me recuerda a la primera persona que yo atendí y que la primera persona que yo le recomendé, ahora sí que la primera vez le recomendé quitar medicamento o bajar dosis. Fue la primera vez. Fue una señora, me acuerdo, hace como 6 años ya. Tenía triglicéridos en 1100 o 1200. Tenía el azúcar como en 300 también. Y me dijo, doctor, yo vengo para acá porque usted es mi última opción. Ya fui con muchos doctores y muchos internistas y todo lo que existe en el mundo, ¿no? Y ya me he tomado todos los medicamentos que existen. Mi triglicérido no baja. Pues yo ya no sé qué hacer. Ahora sí que pues encontré que usted trabaja supuestamente la reversión del metabolismo y no sé qué, y pues vengo a que me explique. Ok, va. Ya la revisé, la exploré, revisamos cómo está en ese momento, qué pasó antes, todo lo que ha hecho, ¿no? Ok, y entendí, ¿no? Su bloqueo metabólico, aquí está, hígado graso, páncreas digestivo, ¿no? Vamos a hacer esto, esto y esto y esto, y en un mes nos vemos, tómese el omega 3, ok. Aparte de otros cambios, ¿qué hago con el medicamento? A ver, usted tiene como 5 o 10 años tomando la medicina, ¿no? Sí. ¿Le ha ayudado en algo?
No, pues para afuera. No te ayuda, no veo el sentido de que usted lo siga tomando. Quitó el medicamento. Llegó al mes, me acuerdo que esa paciente salió del consultorio y yo estaba bien estresado. Salió y dije, no puede ser, ¿qué hice? ¿Por qué le quité el medicamento? Le hubiera dado aspirina, le hubiera dado esto, le hubiera dado esto. No, no puede ser, se va a infartar saliendo del consultorio, se va a infartar. No, no tiene sentido lo que yo estoy pensando. Es mi resistencia al cambio. Ese miedo que yo siento es por lo que me enseñaron en la escuela, que el medicamento es lo máximo, que tú no le puedes quitar las medicinas a la gente, que eso es de por vida. Pero a ver, todo lo que yo he aprendido y todo lo que he visto en mí y en mis familiares cercanos, pues han bajado su azúcar, colesterol sin medicamento. Y hay evidencia científica y hay mucha información al respecto. Y eso tiene sentido, tiene lógica. No, no le va a pasar nada. No le va a pasar nada. Cualquier cosa me escribe. Me acuerdo que le dije. Se fue la señora, y al mes regresa, ¿no? Regresa a consulta con un sobre cerrado. Ese sobre cerrado eran sus resultados. Aquí están mis análisis. Y yo casi sudando y no hacía calor. Estos análisis ya los ve usted. No los he visto, doctor, están cerrados. Estoy esperando que usted me diga, híjole, más problema para mí, ¿no? Yo voy a ser el primero que los vea. Sale, pues, présteme sus análisis. ¿Cómo se ha sentido? Así. Primero le pregunté eso, ¿no? Terrible, mucha hambre, mucho cansancio la primera semana, pero mágicamente la segunda semana se me quitó todo. Bajé de peso, bajé 6 kilos, bajé de tallas, me desinflamé, ya no tengo dolor de cabeza, ya no tengo ansiedad, como que estoy durmiendo mejor, me siento muy bien, doctor. Ok, bueno, vamos a ver los análisis. Ya que los vi, pues de 1100 le ha bajado a 180 en un mes. En un mes, el azúcar en 280 que tenía, pues le bajó a 140, ¿no? Más o menos, en un mes. Ese caso fue la primera persona que yo le quité pastillas, aún teniendo el triglicérido en 1100, y porque sabía lo que estábamos haciendo, estaba bien seguro de que eso le iba a ayudar, no había duda, no había duda. Es que me dijeron que es genético. No es cierto, esto no es genético, esto es adquirido, ¿no? Por su estilo de vida. Y esa paciente me lo confirmó. Un cambio tan impresionante en un mes, dije, el mundo lo tiene que saber. Y ahí fue que empecé a grabar videos y difundir toda la información. Entonces vean este paciente, 25 de agosto, ya con un año después, un método más pulido, más perfeccionado, triglicéridos de 966 y ahora, bueno, en noviembre del año pasado, 184, ¿no? De triglicéridos. Ese es el indicador más potente, más poderoso de que sí se va a revertir. No tanto el azúcar. Bueno, aquí el azúcar le bajó, ¿no? 288 a 153. Le subió el colesterol bueno, de 26, que estaba por los suelos, le subió a 70, ¿no? El HDL. Y eso está muy bien, pero para mí, lo más importante y el que tiene más peso y el que hace que yo descanse y diga, uff, ya salió de riesgo, es el triglicérido. Porque con un triglicérido mayor a 500, pues el riesgo de pancreatitis, infartos, embolias cerebrales exagerado. Tú puedes tener el azúcar en 500 y sí, te puedes infartar, una embolia cerebral y todo lo demás, sí, pero si tienes el triglicérido en 500, el riesgo es el doble, triple o 4 veces más. Entonces, para uno como médico, el triglicérido es una bomba de tiempo. Está muy alto, eso no puede estar así, no puede estar así mucho tiempo. El azúcar, pues bueno, 300 y 400 de azúcar, señor, tiene así 5 años. No creo que en 2, 3 días le pase algo, ¿no? Pero el triglicérido, ese sí, ese es tu principal indicador. Y la meta es que baje por debajo de 150. Ojo, no les he dicho, esta paciente no toma medicamentos, ¿eh? Ninguno. Solamente con el programa que tenemos, ¿no? Alimentación, ayuno, estrés, ejercicio, poner límites y todo lo demás, porciones, etcétera, ¿no? La comunidad. Y vemos esto. ¿Fue fácil para ella? No, no fue fácil. Le batalló las primeras 2 semanas.
Sí, porque uno está acostumbrado a otro estilo de vida, a otro ritmo, a otra alimentación, a otros nutrientes, pero de que se puede, se puede. Normalmente, o al menos el día de hoy, existe un sobrediagnóstico de enfermedades. ¿Por qué? A nosotros los médicos nos enseñan a diagnosticar, ¿no? Si yo atiendo a una persona y le hago un diagnóstico, hoy soy excelente médico. Entonces tengo una motivación muy grande, una necesidad muy grande de decirle a la persona que está enfrente que está enferma de algo. No por ayudarle en sí, digo, sí, no, pero porque yo soy el mejor médico del mundo y yo sé hacer diagnósticos. Usted tiene triglicérido así, es genético. Uy, soy un superdoctor. La mayor parte del tiempo, esos colesteroles no son genéticos, son secundarios, secundarios a algo. O sea, secundario significa algo en tu estilo de vida lo está desencadenando. El estrés, la comida, las porciones, los ingredientes, los suplementos, el medicamento, el peso, la falta de ejercicio, los riñones, el hígado, tu tiroides, no sé, hay algo que lo está desencadenando la mayor parte del tiempo. Sí existen, por supuesto, los problemas genéticos del colesterol, sí existen, pero usualmente conllevan otros detalles. Por ejemplo, me tocó una persona que me dijo, ¿no? Yo tengo problema de colesterol genético y por lo tanto uso el medicamento y quiero ver con usted si hay otra opción. Ok, ¿qué edad tienes? Tengo 45 años. Muy bien. Delgado, no tiene azúcar alta, no tiene diabetes, no tiene nada. Simplemente tiene su colesterol por ahí de 500 o 600. Ok, 45 años. ¿Tu papá, tu mamá? Sí, mis hermanos también así, igual de alto. Ok. Y oiga, ¿algún problema en su corazón? Sí, tuve un infarto, pero no un infarto en el corazón, tuve un infarto en los pies. Una arteria se me tapó por colesterol. Ah, eso ya no es normal. ¿A qué edad le pasó? A los 31 años. Ok, pues no es normal, ¿no? Que tengas un problema de circulación tan grande, tan grave en las piernas a tus 31 años, cuando no tienes diabetes, no fumas, no tomas, no hay resistencia a la insulina, nada, simplemente tu colesterol está muy alto. Entonces, esta persona tiene antecedentes de colesterol alto familiares muy fuertes, relativamente joven, 31 años, y ya tuvo un problema cardiovascular, ¿no? Ya tuvo un infarto en sus piernas. Ah, no, se me hace que lo suyo sí es genético. Pero este caso, así, tal cual, no me he infartado, doctor, no tengo embolia cerebral, no me ha pasado esto, pero yo tengo 60 años. Cuando tenía 30 no tenía nada de esto. Apenas empecé ahorita a los 55. Ah, ok. No, apunta que es algo adquirido, ¿no? Algo secundario. Por cierto, en el día de hoy, 23 de enero, que es la fecha en la cual estamos haciendo este en vivo, por aquello de las personas que van el video de forma diferida o en otro momento, no tenemos un reto o un bootcamp en este momento, pero ya lo estamos programando, ¿no? Sería un reto metabólico que iniciaríamos el 23 de febrero de este año. Son 3 semanas para ayudarte a detectar por qué tu azúcar no baja, a pesar de todo lo que estás haciendo, y te vamos guiando para que logres ese resultado. Aún no tenemos inscripciones todavía. Abriremos inscripciones el 2 de febrero, pero te comparto más información ahora sí que en los siguientes videos para que te registres. En estos programas, la verdad es que yo pensaba hacerlo hasta septiembre, pero como el resultado es tan espectacular, yo creo que no sería buena idea frenar ese programa porque realmente le ayuda a muchas personas, les cambia la vida bastante. Este caso que te digo, el principal indicador de que vas revirtiendo, pues es tu triglicérido, ¿no? Pero esto no quiere decir que cuando el triglicérido baje, listo, todo va a ser de color de rosas. Seguramente te vas a enfrentar con otros obstáculos más adelante en el camino, porque así es el proceso de revertir la diabetes, de bajar medicamento, de quitar insulina. Algunos lo alcanzan en 3 meses, entre comillas, de forma sencilla, pero para muchos no es así. Avanzan y luego hay un tropiezo. Avanzan más y un retroceso.
avanzan más y retroceso, hasta que por fin encuentran la fórmula o el estilo de vida, sus horarios, sus porciones, sus suplementos, que son ideales de acuerdo a su metabolismo. Y a veces es prácticamente ensayo y error, ¿no? Voy a hacer ayunos de 18 horas. Ay, esto no era para mí, le bajo a 14. Me funcionó, pero como que no, bueno, un día 14, otro día 16, hasta que lo encuentras. Lo mismo con los suplementos. Entonces, aquí la pregunta para ustedes que están aquí conectados es si ustedes están revirtiendo el problema de la diabetes. Ya te compartí el principal indicador, que es el triglicérido. ¿Me lo pueden compartir, por favor, aquí en el chat de YouTube? Si tu triglicérido ha mejorado con lo que estás haciendo, vas por buen camino. Repito, a lo mejor más adelante hay otros obstáculos, ¿no? Quizá a todo mundo nos sucede. Puede ser de la comida, del peso, del sueño, del estrés, de los medicamentos, que no me he podido hacer estudios, que hay picos de azúcar por el sensor, a lo mejor aún así se presentan. Pero si tú tienes eso, bajarse triglicérido, tu riesgo de tener complicaciones baja mucho. Muchísimo, muchísimo. No llega a cero porque tienes que lograr revertir por completo y tener salud metabólica, pues ahora sí con todos sus indicadores, pero sales de la urgencia. Como te digo, para mí como doctor, que me enfoco en esto, triglicérido altísimo, urge que el músculo, que el sueño, olvídese de todo eso, vamos a bajar su triglicérido primero, es la urgencia, porque con ese nivel no puedes durar mucho tiempo. Tu páncreas, un infarto, una embolia cerebral, sucede. Pues, enfócate en bajar triglicérido. ¿Ya lo lograste? Pues quiere decir que vas por muy buen camino. ¿No lo has logrado? El triglicérido sigue estando alto, entonces algo no estás haciendo bien, porque ese triglicérido tiene que bajar sí o sí. Sigue arriba de 150 y no ha mejorado para nada, algo no anda bien en tu tratamiento. Tu triglicérido logró bajar por debajo de 150, seguramente tu tratamiento tiene muchos aciertos. A lo mejor faltan detalles de ajustar, sí, pero es muy buen indicador que tu triglicérido haya bajado. Bueno, aquí para los que me preguntan, las consultas son en línea. Ahí hacemos un diagnóstico claro de por qué su azúcar sigue alta, identificamos su principal bloqueo metabólico, ayudamos a confirmar qué tipo de diabetes tienen, porque me ha tocado muchas personas, me dijeron que tenía diabetes, pero cuando uno revisa, pues a veces no tienen cortisol, tienen problema de sueño, tienen inflamación, a lo mejor no es diabetes tipo 2, es diabetes LADA 1.5 u otro subtipo de diabetes, ¿no? Y con eso podemos trazar un plan metabólico para ayudarte a revertir. Una cosa es cómo estás en este momento, una radiografía, entre comillas, metabólica de ese momento, pero luego hay que ir un poquito más atrás, investigar tu historia metabólica, patrones, tendencias, porque ahí está lo que se fracturó en tu metabolismo para que el día de hoy estés como estás con esos resultados. Puedes escanear el código QR, te manda directamente al WhatsApp del consultorio, y si no, te dejo aquí el número en pantalla. Si es de otro país, estamos en México, yo estoy en Tijuana, Baja California, México. Agrégale el más 52 para que entre el número. Más 52 es de México, 663-127-7541, y ahí te dan toda la información al respecto. Te recuerdo, tenemos un reto metabólico pronto, el 23 de febrero, más o menos a un mes. No hay inscripciones todavía. Iniciaríamos el 2 de febrero con inscripciones. Aquí voy a compartir más información en los en vivos, en los videos, en los grupos de WhatsApp. Si estás suscrito a nuestro correo electrónico, también enviaremos más información. Bien, es importante entonces que no le quites
el ojo de encima a ese triglicérido, porque es lo más importante, más que el azúcar, más que tu péptido C, más que la insulina. Si tú ves que el azúcar sigue alto, 180, 200, 300 es más, pero tu triglicérido mejoró, de 200 le bajaste a 80, de 200 le bajaste a 130, vas bien. Pero ¿por qué el azúcar no me baja? Eso ya es otra historia, pero no significa que vayas mal, porque el azúcar en algunas personas les baja en un mes, algunas les baja en 3, algunas en 6. Este caso que te compartí de estos análisis, observa bien. Doctor, en noviembre me hice estudio de seguimiento. Tengo 153. ¿Cómo crees que se sentía la persona con esos resultados? Hablando de el significado que tú le das. Doctor, no, es que ya vi mis resultados, estoy desilusionada por tanto esfuerzo, tanto trabajo, todo lo que he hecho, y yo pensé la verdad que iba a salir bien. Yo me quedo pensando, esto no es bien para ella. Y uno lo ve pues desde afuera, ¿no? Cuando uno está con ese problema, con ese azúcar, pues claro que tú quieres que en un mes salga normal, ¿no? Pero si en un mes no sale normal, no necesariamente significa que estés mal o que no vaya bien. Esto para ella puede ser una pequeña victoria, pero no lo ve así. Para mí es una super victoria, porque ustedes que lo están viendo ahora sí que desde afuera, ¿no? Como una tercera persona, como alguien un observador de su caso, dirían que, que dirían que va mal esa persona. Yo no diría que va mal. ¿Ustedes qué dirían? ¿Va mal o va bien? ¿Cuánto es lo normal de los triglicéridos? Menor a 150. Eso es lo normal. Aquí Invano del Valle nos comparte que también ha participado en nuestros programas. Dice, sí, ya me bajaron los triglicéridos. Ese es el principal indicador, ¿no? Y me subió el colesterol bueno, lo que te estoy compartiendo aquí en pantalla. Bajó triglicérido tremendamente y subió el HDL, ¿no? Ok, vamos a ver. Aquí me comparte, Patty dice una pregunta, ¿qué hay para las personas que anhelamos revertir, pero somos de escasos recursos? Pues en internet tienen mucha información. Aquí en el canal de YouTube hay un montón de videos que yo tengo y otras personas que lo pueden ayudar, ¿no? El libro que le digo es una guía o un manual para que usted lo pueda revertir. Aquí nos comparte Irene Aldama, dice, eso pasó conmigo, dice, usted me quitó, yo le mando un abrazo, por cierto, y le agradezco su comentario. 8 o más medicamentos, correcto. Usted ha sido de las personas que más medicamento ha quitado. Y no fue rápido, ¿no? Y tampoco fue sencillo. Tuvo que pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cosas o fenómenos para que usted pudiera quitar ese medicamento. Y eso implica cierta disciplina y cierta constancia. Ok, aquí me escriben, dice Edubigis Rosario, dice, estoy interesada en revertir la diabetes tipo 2, vivo en New York y el azúcar varía mucho. Pues puede empezar con los cambios que tenemos, puede empezar también invitación a todos ustedes a agendando una cita conmigo en línea, revisamos su caso, su historia metabólica, confirmamos qué es lo que está pasando y trazamos un plan para que lo logre. El plan que yo les doy a las personas en un mes les revierte todo. No siempre, depende. Hay personas que, bueno, inician con un problema metabólico muy leve, pues eso se corrige bien rápido, ¿no? Pero cuando el problema metabólico es complejo, es profundo y tiene muchos años, tardamos un poquito más, ¿no? 3, 6 meses, pero al menos uno ya tiene un camino bien definido sobre por dónde darle, ¿no? El otro recurso, pues, es el programa que estamos preparando para el 23 de febrero. Ok, aquí vamos a poner el comentario de Sonia Ocheita. Gracias por su comentario. Aquí nos dice que le ha ayudado mucho y me da mucho gusto porque esa es la intención. El día que vino esa señora a mi consultorio, me acuerdo,
En aquel entonces yo no tenía consultorio, compartía consultorio con alguien, apenas estaba comenzando, apenas. Esa señora llegó y vi cómo le bajó de 1100 a 180 en un mes, sin medicamento, sin. Todos esos años había estado tomando medicamento de muchos tipos, marcas y dosis por muchos doctores, ¿no? Y yo le dije, no, no se lo tome, vamos a hacer así y así y asado. ¿Se compromete? No, pues que sí, sale. Ese día fue, el mundo lo tiene que saber, porque no es posible que nosotros como médicos estemos recetando únicamente pastillas. No es posible que nos entrenen 13, 14, 15 años y nuestra única arma para bajar el azúcar es la metformina, es la insulina, la glibenclamida. No es posible. 15 años de estudio para eso, no es posible. Y ahí fue que empecé a investigar. Lo que sí creo que está bien y es la única forma, ¿no? 15 años de estudio para tratar a alguien en el hospital, ahí sí, ¿no? Sus sueros, insulina, medicamento especial, la infección, el oxígeno y todo eso, ahí sí aplica. Pero acá afuera, en consulta externa, de forma ambulatoria, no es diferente. Ok, aquí Margot Mora dice, no lo he podido bajar, al contrario, me subió el colesterol malo, LDL. Bueno, aquí hablamos de dos parámetros importantes, el triglicérido y el colesterol bueno, que es el HDL, ¿no? El LDL sería lo último en lo que yo me fijaría. Primero triglicéridos, después HDL. Gire Pérez dice, tengo SOP, síndrome de ovario poliquístico. Dice, apenas me diagnosticaron con diabetes, con hemoglobina glucosilada en 8.1. Bueno, normalmente ese SOP está asociado a resistencia a la insulina, lo cual es potencialmente reversible, pero habrá que hacer más estudios para confirmar, porque como le digo, hay personas que les dicen, usted tiene eso, usted tiene aquello, pero no hacen un chequeo a fondo. Únicamente se guían por el nivel de azúcar, vaya. Pero hay que hacer más estudios, hay que revisar otros patrones metabólicos, otras tendencias, tu historia de vida, para confirmar si realmente es resistencia o no, o a lo mejor es cortisol, o a lo mejor influye otra cosa, o es otro tipo de diabetes. Ahora, yo no me dedico mucho, digamos, al síndrome de ovario poliquístico como tal. Eso es algo que los ginecólogos tratan. En lo que yo me enfoco es en la resistencia a la insulina. Y cuando es ovario poliquístico, también lo podemos eliminar. Pero también me ha tocado muchas personas con diagnóstico de ovario poliquístico que cuando uno revisa, pues, también tenemos cierto conocimiento, no lo tienen, vaya. No lo tienen o no cumplen la definición como tal. Es un diagnóstico muy cómodo. Yo le digo a una persona que viene a consulta, ovario poliquístico, ya no le busco ni le indago y esa persona se va tranquila porque tiene un diagnóstico, tiene un tratamiento y yo también y listo, ¿no? Pero no se trata de eso, se trata de revisar y que realmente la persona tenga claro cuál es su problema y que ese problema realmente sea el que tiene. ¿De qué nos sirve decirle yo a una persona, es que tienes esto, cuando no estoy seguro o cuando no lo tiene? Y me he dado cuenta que a veces nos pega en el ego. Yo decirle a una persona, no estoy seguro qué es lo que usted tiene. No tiene nada de malo, ¿no? Estoy revisando los estudios, tus antecedentes, no me queda claro todavía. No tiene nada de malo. Vamos a hacer más estudios, haremos estos cambios, en un mes, en 2 meses, volvemos a revisar, mientras yo reviso su caso, platico con otros colegas, y mire, vaya con este médico a ver qué le dice, y en 2 meses, ya con más información, con más estructura, ahora sí, hacemos un diagnóstico definitivo, no tiene nada de malo. Pero muchas personas o doctores les cuesta decir, no sé, no estoy seguro. Bueno, este fue el mensaje que les tenía el día de hoy. Tu principal indicador de que vas por buen camino, a lo mejor hay más obstáculos delante, pero si tú logras bajar triglicérido, quiere decir que vas bien. Si no lo logras bajar, entonces algo no anda mal. Te dejo el número del consultorio. Recuerda,
el 23 de febrero iniciamos un programa, 3 semanas, reto metabólico, te va a ayudar bastante, sobre todo si te estás esforzando, tu azúcar no baja, tus niveles no bajan, tienes que empezar por el principio. Y el principio es, ¿por qué? ¿Qué bloqueo metabólico tengo? ¿Qué patrones metabólicos tengo? Y porque lo que yo estoy haciendo, supuestamente, me debería bajar el azúcar, porque a otras personas sí les baja, pero a mí no. Todos somos diferentes. Todos tenemos una historia metabólica diferente, tendencias, patrones distintos. Y en este programa tú lo vas a descubrir. Y el día que tú lo descubras, vas a saber cuáles serían los próximos pasos. Yo te voy a guiar, vaya, no es un curso grabado, son sesiones en vivos, hay comunidad, hay tareas, hay ejercicios, preguntas y respuestas, recomendaciones sobre alimentación que te va a ayudar bastante. Muy bien, nos vemos en el próximo en vivo. Que estén muy bien todos. Les mando un abrazo. Cuídense y nos vemos pronto. Hasta luego. Bye bye. No le quiten el ojo a los triglicéridos. Eso es súper importante. Hasta luego. Nos vemos.